gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Bueno, como he dicho antes, estamos celebrando un día muy, muy especial para las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, como quieras llamarle. Eh, ¿Por qué? Pues porque celebramos, digamos, el Día de la Reforma. En este fin de semana, casi todas las iglesias, pues celebramos, digamos, que hace ahora 503 años, no me confundo, 503 años, en el 1517, pues un monje agustino clavó unas tesis, 95 tesis en la puerta de una iglesia que dieron el comienzo, digamos, a lo que sería llamado luego la Reforma Protestante. Ese hecho, ese colgar esas tesis en la puerta, no fue algo muy novedoso, era algo que hacían normalmente en aquel tiempo para poder, porque no había prensa, digamos, que pudiera distribuir las cosas, entonces lo ponían, digamos, en aquel sitio más público que era la puerta de la iglesia. Entonces aquel monje agustino, que como sabéis se llamaba Martín Lutero, pues él escribió 95 razones que él veía, o cuestiones, tesis, que él veía que la Iglesia Católica, la Iglesia en aquel momento, la Iglesia Cristiana, pues estaban separándose de la enseñanza bíblica. Entonces él llegó y las clavó allí para hablar, para abrir un debate, sin más historia. Él no pensaba hacer una gran revolución, pero el Señor, pues en su tiempo y en su misericordia, empezó ahí en ese acto algo muy importante. Pero yo quiero decir algo, para eso, para los evangélicos, para los protestantes, es muy importante. Pero nosotros tenemos que declarar es que evidentemente la reforma es importante para nuestras iglesias, pero seguimos declarando que Jesús es el Señor de la iglesia. No confundamos una cosa y la otra, porque a veces nos vamos hacia un lado y olvidamos lo importante. Y que Jesús es el que sostiene, es el que nos da esperanza, nos da propósito, aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros, y Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y eso lo declaramos a voz en grito, si hace falta. Y queremos que eso siga siendo una realidad. Si nosotros buscamos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, me gustaría que si quieres lo busques conmigo, me gustaría que lo buscaras, si no se me ha perdido Hebreos. Hebreos 5 del 8 al 10 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él, por la obediencia, por el sacrificio que hizo, él fue declarado nuestro Salvador. Y es nuestro Salvador, y podemos declarar que es nuestro Salvador por nuestra obediencia. Aunque nuestra salvación es por fe, se debe de manifestar en nuestra obediencia. En nuestra obediencia a lo que Él enseña. Y es por la fe por la que nosotros somos salvos. Y esa es una de las máximas de esta reforma. Solo fe, solo la fe en Cristo Jesús salva. Pero también no podemos negar que al Señor le ha placido, le ha gustado y ha querido usar a sus hijos para que nosotros pudiéramos ser retados, impulsados a obedecer a esa fe. Y este hecho de la reforma para nosotros es importante en ese sentido. Es importante porque nos volvió, nos encauzó a la búsqueda de la palabra de Dios y poner esta palabra de Dios como nuestra regla de fe, de lo que creemos y también de práctica. Pero también, mis hermanos, porque tenemos una serie de ejemplos en personas que nos sirven para que nosotros andemos y podamos seguir a Jesús. Y yo quiero hoy invertir algo de tiempo hablando de este tema, de esas personas que fueron, digamos, testigos y que fueron, digamos, personas que nos ayudan a seguir el camino de Jesús, ese camino de la cruz, que sigamos en obediencia, como hemos leído, que es el autor de la salvación para todos los que obedecen a ese Cristo Jesús.
Y fijaros, no es porque lo diga yo, si nosotros volvemos a este libro de Hebreos y vamos al capítulo 11. A ver, ¿de qué nos habla el capítulo 11? De la fe, muy bien. El capítulo 11, muy conocido. Yo quisiera que nosotros leyéramos el versículo 1 y 2, muy conocidos. Algunos de vosotros podíais recitarlos de memoria, que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fijaros, aquí nos empieza a hablar de personas que teniendo fe alcanzaron, digamos, dice buen testimonio. ¿Y qué es buen testimonio? Pues que nos dan testimonio a nosotros, o sea, que dan buen testimonio y sobre todo alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Y entonces empieza en este capítulo 11 a hablar de lo que hemos llamado nosotros los ¿qué? Los héroes de la fe. Muy bien, llamamos los héroes de la fe. Y entonces empieza a hablarnos, pues desde el principio, dice, fijaros, en el versículo 4, Abel, el versículo 5, Enoc, en el versículo 7, Noé, en el versículo 8 empieza a hablar de Abraham y de hablar, habrá mucho tiempo, digamos, y va caminando de Isaac, de Jacob, y empieza a hablar, digamos, de todo lo que son los descendientes de aquel Abraham. Versículo 23, de la fe de Moisés, todo lo que él vivió y lo que pasó. Y fijaros, si llegamos al versículo 32, quisiera que leyéramos del versículo 32 al versículo 40, porque quisiera, digamos, que lo tuviéramos en mente cuando siguiéramos escuchando esta predicación. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Por el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Una parada. Fijaros, parece que todo en la fe es bendición, Todo sirve para que podamos llegar y cerrarle la boca a un león, que podamos, digamos, apagar fuegos y poder defendernos de espadas o hasta de poder recibir a los muertos por resurrección por medio de la fe. Pero muchas veces olvidamos la segunda parte de este texto. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, no solamente de estos héroes de la fe, de este tiempo de la palabra, sino también de buena parte de lo que fue la reforma. Vamos a seguir leyendo. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Claro, es un texto duro, porque estamos hablando de personas héroes de la fe. Héroes de la fe que aquí lo que nos muestra es que sufrieron y que padecieron y que dice que fueron algunos aserrados, muertos, fueron quemados, fueron asesinados por su fe. Y a mí me impresiona mucho cuando leo este texto y leo que muchos de ellos no pudieron ver, tocar esa promesa que habían recibido. La verdad es que a veces es duro eso poder entenderlo. Pero hermanos, vemos que la palabra de Dios no miente. No miente primero porque nosotros y la iglesia que vino posteriormente somos testigos de que Dios les ha dado la promesa y que aquello que ellos recibieron, aquellas promesas que recibieron, ellos la han recibido. Pero lo podemos ver también en personas, digamos, que son, digamos,
nuestros ancestros, aquellos que decimos que eran los protestantes, que empezaron el movimiento que hacen que nosotros podamos estar hoy aquí. Ese 31 de octubre de 1517, hace 503 años, Lutero puso aquellas tesis en la iglesia, en la catedral de Winterthur. No, Baten, no. Los nombres y yo, Señor mío. Winterthur es Suiza. De Wittenberg. Eso es la palabra. ¿Por qué no lo llamarán Burgos o Cádiz? Pero otros hombres, a la misma vez, en otros lugares de esta Europa, empezaron movimientos, digamos, reformadores. Por ejemplo, años después, Calvino, que fue un hombre que trajo una reforma y una profundidad al entendimiento de la palabra muy grande. Pero también personas como Zwinglio, que dio el movimiento de los reformados, sobre todo en Suiza y de la iglesia reformada, que se extendió por todo el mundo. Hombres que entregaron su vida y que dieron, digamos, todo lo que sabían por esa reforma. Pero fijaros, muchas veces cuando hemos hablado de la reforma nos hemos centrado en estos grandes hombres que realmente llegaron al triunfo a esa reforma. Tanto Lutero como Calvino, como Zwinglio, vieron que su reforma, que lo que ellos pensaban, se conseguía. Recibieron victoria en el tiempo donde ellos vivieron, aunque no lo vieron en su totalidad, evidentemente. Pero hubo otros reformadores, otros hermanos nuestros, que no vieron eso. Y que fueron esa segunda parte de lo que hemos leído en Hebreos 11. Y yo quiero hablaros unos momentos de ellos. Fijaros, en el año 1523, o sea, escasamente 5 años después de que Lutero clavara aquellas tesis en la iglesia de Wittenberg, ya hubo hombres que, entendiendo y siendo reformadores, vieron que aquella reforma que había empezado Lutero, Zwinglio, pues estaba quedando escasa. Esa reforma había andado mucho, había hecho un camino muy, muy importante, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la gracia, pero que había en ciertas cosas que no había dado pasos, sino que se había quedado, digamos, frenada. ¿Por qué? Porque la reforma, los primeros reformadores, Zwinglio, Lutero y luego Calvino, fueron hombres que entendieron que la religión debía de seguir atada al Estado. Y eso limitaba mucho, digamos, el caminar de la iglesia. Había muchas cosas que esos reformadores no atacaban, no iban adelante, aunque lo leían en la palabra de Dios, porque ellos tenían, digamos, pendiente de sí o tras de sí todo lo que era el Estado, todo lo que era también, digamos, la liturgia de la iglesia. Y ya en el 1523, fijaros, solamente 5 años después, hubo personas que leyendo también la palabra de Dios, que buscando, digamos, y bebiendo de esas fuentes de los reformadores, de Lutero, de Zwinglio, ellos vieron que tenían que seguir caminando, que tenían que seguir, digamos, yendo a ir a la palabra y poniendo en marcha lo que la Biblia enseñaba. Fijaros, bebiendo y, digamos, siendo discípulos de Zwinglio, de uno de los reformadores, del que empezó la reforma en Zúrich, en Suiza, se dieron un grupo de jóvenes que tenían 22, 23, 24 años, jóvenes, que querían y buscaban compasión en la palabra de Dios. Tenemos a Wilhelm Reublin, a Felix Manz, a John Broadley, a George Blaurock, o sea, la chaqueta azul, le llamaban, y Conrad Grebel. Sobre todo esos hicieron, digamos, un grupo que estudiaban con Zwinglio la palabra y la estudiaban en latín, en griego, en hebreo. Gente con una formación altísima, gente, digamos, de una posición muy establecida, que buscaban la palabra y al Señor de la palabra con pasión. Aquellos jóvenes a los cuales Lutero llamó entusiastas, como un insulto, podemos decir que estudiando la palabra de Dios comenzaron lo que para ahora nosotros somos los herederos, lo que llamamos la reforma radical.
Aquella reforma radical, que luego hablaremos, lo que luchaba era en contra de las tradiciones eclesiásticas y de las prerrogativas, o sea, los privilegios de los poderosos, del clero, y sobre todo también del mal entendimiento de los, más que mal entendimiento, de no poner en marcha lo que se leía, la doctrina que se leía en la palabra de Dios. Fijaros, solo 8 años después de que Lutero aclavara aquellas tesis en la iglesia, quiero leeros una pequeño relato de lo que ocurrió. Dice, el 21 de enero de 1525, cerca de una docena de hombres caminaba trabajosamente por la nieve. Callada pero resueltamente, solos o por pareja, llegaron de noche a la casa de Félix Manz, cerca de la catedral de la ciudad. Lo desapacible del viento invernal que soplaba desde el lago no se igualaba a lo desapacible del desengaño que sobrecogía al pequeño grupo esa funesta noche. Sucedió que estaban juntos hasta sentir ansiedad. Sí, de tal manera que tenían oprimidos los corazones. Y comenzaron a doblar sus rodillas ante el Dios Altísimo de los cielos, denominándole el conocedor de los corazones. Y oraban pidiendo que les mostrase su divina voluntad y les diera de su misericordia. La carne y la sangre no les guía, puesto que sabían ellos que tendrían que sufrir las consecuencias de las decisiones que iban a tomar ese día. Después de la oración, se levantó Jorge, de la casa de Jacob, y pidió a Conrad que por amor de Dios le bautizase con el verdadero bautismo cristiano, sobre la base de su fe y de su conocimiento. Y arrodillándose con tal solicitud y deseo, le bautizó Conrad, puesto que en aquel momento no había otro ministro ordenado. Después de ese bautismo en manos de Grevel, Lowrock, Jorge, procedió a bautizar a todos los presentes. Entonces los recién bautizados se comprometieron a ser verdaderos discípulos de Cristo para vivir vidas separadas del mundo, enseñar el Evangelio y conservarla. Esto que a lo mejor a nosotros nos parece algo normal, algo típico de ir a bautizarse, fue el mayor acto de reforma que se había dado en la iglesia que existía. Aquellos hombres formaron la primera iglesia que quería ser, que de forma consciente quiso romper con Roma, quiso romper con las tradiciones de la iglesia para ser una iglesia que su único modelo era el Nuevo Testamento. Pero hermanos, estos hermanos acentuaban la necesidad de creer y de aceptar y de entregarse a Cristo como el Señor personal. Pero para eso sabían que tenían que obedecer la palabra de Dios. Sabían que no solamente valía leerla, estudiarla, sino que tenían que dar pasos para obedecer esa palabra. Estos hermanos se basaron sobre todo en 3 pilares. 3 pilares importantes. 1, un compromiso radical con la palabra de Dios. Por eso ellos bautizaban de creyentes, no admitían el bautismo de niños que se celebraba en la iglesia y también seguían celebrando las iglesias reformadas. Fueron los primeros discípulos que empezaron a bautizarse de mayores, sino de creyentes por un bautismo de inmersión. También se opusieron a la misa, al celebrar aquella Eucaristía y aquella misa en la cual decían que Cristo Jesús se transformaba aquel pan y aquel vino en la sangre y en el cuerpo de Cristo y que Jesús volvía a morir ahí. Ellos decían que aquello no venía en la palabra, que era antibíblico. Y empezaron a enseñar un culto sincero, humilde al Señor. Y se opusieron
al uso de las imágenes, sobre todo la adoración. Fijaros, aquellos hombres tenían un compromiso radical con la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también tenían un compromiso radical con los valores del reino que salían de aquella palabra de Dios. Y aquel pequeño grupo se conformaron en aquella iglesia igual que la del Nuevo Testamento, neotestamentaria, solo regida no por la historia, no por lo que decía la tradición, sino por lo que decía la palabra de Dios. Y como eso, establecieron los valores del reino como parte de su vida y también de la iglesia. La libertad de conciencia, el pacifismo, la separación de la iglesia y del Estado. Pero no se quedaron ahí, sino el tercer pilar sobre el que aquel grupo se apoyó y aquella reforma radical empezó a trabajar, era también con un compromiso radical con la misión de Cristo Jesús. Ellos entendieron que aquello que leían la palabra, aquellos valores que habían asumido como propios, tenían que llevarlos hasta el final de la tierra. Y hermanos, aquellos hombres, como hemos leído, que tomaron aquella decisión, tuvieron que pagar gravemente, duramente sus decisiones. Porque aquellos hombres a los cuales llamamos anabautistas, el movimiento anabautista del cual nosotros somos herederos como iglesias, los evangélicos, no solamente los bautistas, también pentecostales, las iglesias libres que llamamos, somos herederos de aquel movimiento de hombres y de mujeres que quisieron ser fieles a la palabra, a los valores del reino y a la misión de Cristo. Tuvieron que pagar con dureza. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos no solamente por los católicos, sino fueron perseguidos también por los protestantes, fueran estos luteranos o reformados. El siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, hermanos, aquellos hombres fueron perseguidos durante esos 300 años, 3 siglos completos, donde los anabautistas fueron perseguidos por su fe, por defender eso que para nosotros hoy es claro y es evidente. Miles de aquellos anabautistas murieron. Y murieron, la mayoría de las veces, siendo llevados a la prisión, siendo torturados. Y después, la forma que tenían de matarles normalmente eran por medio de la estaca, por medio de la espada, y por medio del ahogamiento, y por medio de quemarles en las hogueras. El primer predicador, el primer anabautista que conocemos que murió, recordaros que os he dicho que aquella reunión fue en enero del año 25, fue en mayo de ese mismo año. En mayo de ese mismo año, un hombre por predicar que solamente la palabra era la que tenía la autoridad y que había que obedecerla hasta el fin, fue muerto por la Iglesia Católica quemándole. Se llamaba Everly Bolt. Pero eso fue el principio, hermanos. Porque nos habla de que aquellos hombres y de lo que se ha hablado de las palabras, como por ejemplo Conrad Grebel, que era un hombre nacido en una casa rica, donde su padre era un magistrado, un joven que se crió y que estudió en las mejores universidades. Fijaros, estuvo en Basilea, en Viena, en Zúrich, en París, estudió griego, hebreo, pero que fue un hombre un joven que tenía una vida licenciosa, que no hacía más que ir con mujeres, borracheras, peleas. Fijaros hasta tal punto que en una de las peleas mataron a 2 franceses y él tuvo que salir de París para volver a Zúrich huyendo. Pero aquel hombre, Conrad Grebel, estudiando la palabra y junto con otros compañeros estudiando la palabra en griego, tuvo un encuentro con Jesús que lo transformó hasta lo más profundo de su corazón. Y a partir de ese momento, hermanos,
aquel joven que había tenido una vida que era un desastre, que tenía todo el dinero del mundo, que no tenía ninguna necesidad, empezó a tener que estar huyendo una vez y otra vez. Desde que él se convirtió hasta que murió pasaron solamente 18 meses. Pero la mayoría de ese tiempo lo pasó predicando y en la cárcel. Un hombre que lo tenía todo, un hombre joven, formado, un hombre con todo el mundo para él. La presencia de Cristo en su vida, la palabra de Dios lo transformó. Durante los 18 meses que él pudo predicar, cientos de personas entregaron su vida a Cristo y fueron bautizados como creyentes. Pero no solamente Conrad Grebel sufrió el ataque y la persecución de aquellos que eran oficialmente los religiosos. Si nosotros vemos la vida de Felix Manz, de aquel que había acogido en su casa aquella primera reunión, vemos que también después de esa reunión empezó a predicar y dice que iba por los bosques e iba visitando a los granjeros, a los agricultores, a los pobres de aquel tiempo, predicándoles el evangelio, y la gente se entregaba y conocía a Cristo y era transformada. Pues fijaros, aquel hombre fue sentenciado a muerte poco tiempo después, el 5 de enero del 27, 2 años después. Y fijaros, la sentencia para Mann decía: porque contrariamente al orden y a las costumbres cristianos, se ha vuelto al anabautismo. Anabautismo significa rebautizadores. Porque confesó haber dicho que deseaba juntar a todos aquellos que querían aceptar y seguir a Cristo y a unirse a ellos por el bautismo, separándose así él y sus seguidores de la iglesia cristiana, levantando y preparando una secta según lo que ellos creen. Porque había condenado la pena capital, conduce a la ofensa, la insurrección y la sedición, Manz será entregado al verdugo, el cual le atará de manos, le pondrá en una barca, le trasladará a la parte más baja del río y allí le tirará con las manos atadas hasta poniendo un palo entre las rodillas, lo arrojará al agua para que él se ahogue allí. Felix Manz, que era un rebautizador, aquel que creía que debía de bautizarse como creyentes, fue llevado a un río y ahogado por su fe. Y dice la historia que cuando él iba siendo llevado hacia aquel río, él iba testificando a las personas según iba el camino, iba hablándoles del amor de Cristo y las personas se convertían a su paso. Su madre, que iba detrás de él, decía: hijo, sigue, no te sueltes de la mano del Señor. Cuenta la historia que cuando fue tirado de aquella barca, él iba cantando o empezó a cantar: en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Quiero contaros una última historia. Y esta es la historia de Michael o de Mitchell Sattler. Él nació también en ese tiempo y era uno de los seguidores de aquellos hombres que se empezaron a reunir. Aquel hombre empezó también a predicar alrededor de Zúrich y de la zona donde él vivía, pero también fue detenido. Pero su testimonio excepcional le hacen, digamos, como el símbolo de la fidelidad anabautista. Pero fijaros, cuando él fue detenido en 1527, también en mayo, la condena fue la siguiente: Michael Sattler será entregado al verdugo, el cual le cortará en la plaza primeramente la lengua. Luego le atará a un carromato y allí con unas tenazas al rojo vivo le desgarrará el cuerpo 2 veces. Haciendo lo mismo yendo hacia el lugar de ejecución otras 5 veces. En el lugar designado quemará su cuerpo hasta reducirlo a cenizas. Hermanos,
La palabra de Dios en Hebreos, nos habla de los héroes de la fe. Pero nosotros estamos aquí en este lugar gracias a Dios, incuestionablemente. Pero también sobre la entrega y el sacrificio de miles de hermanos que no se doblegaron ante el poder, las malas prácticas de otros. Muchos de estos hermanos fueron matados por otros reformados. Pero ellos no quisieron nada más que obedecer a su Señor y a la palabra de Él, que Él nos había dado. Yo quiero que tú y yo hoy nos preguntemos sobre qué estamos apoyando nuestra fe. Porque igual que aquellos otros reformados por los cuales damos gracias, porque dieron paso para que nosotros pudiéramos ir a la palabra de Dios. Nosotros podemos, como aquellos reformados, quedarnos a mitad de camino y quedarnos conformes y contentos como estamos. O podemos tomar la decisión que tomaron aquellos jóvenes, aquellos llamados anabautistas, aquellos reformadores radicales. Tomar la decisión de que vamos a obedecer a Dios todo nuestro corazón. Que su palabra va a ser realmente, vamos a tomar un compromiso radical con ella. Que vamos a poner los valores del Evangelio en nuestras vidas por encima de lo que diga este mundo o lo que digan las autoridades cualquiera. Sobre todo, vamos a tomar un compromiso por hablar a este mundo del amor de Dios. La Reforma, hermanos, tuvo grandes victorias y grandes personas que pudieron ver victorias en su vida. Pero también está llena de personas que seguramente no recibieron la promesa que habían recibido, pero de las cuales tú y yo somos hoy esa promesa cumplida. A lo mejor nosotros nos estamos enfrentando a tentaciones de bajar nuestros brazos, de quedarnos simplemente sentados en una silla. Aquellos jóvenes no necesitaban ninguno de ellos, ya estaban en la Reforma. Ya ellos podían haber dado palmas con las orejas, pero ellos tomaron la decisión de ir más allá, de ir donde el Señor y su palabra les llevaba. Les costó la vida, les costó una muerte dura. Sabemos que el Señor les ha honrado y gracias a su ejemplo estamos aquí. Ahora la pregunta para nosotros es: ¿qué testimonio vamos a dejar? ¿Qué van a decir de nosotros que vengan después? ¿Hablarán de nosotros como esos héroes de la fe? ¿O pasaremos desapercibidos en nuestra vida como cristianos? No hace falta que salgamos en los periódicos. No hace falta que se nos ensalce en los libros de historia. Lo importante es qué dirá el Señor cuando vayamos. Mi hermano y mi hermana, en este día que conmemoramos la Reforma, yo quiero tomar un compromiso radical con su palabra. Yo quiero tomar un compromiso radical con los valores del reino. Quiero tomar un compromiso radical con la misión de Cristo. Porque si me quedo parado, volveré a ser esa vieja iglesia que de espíritu tiene nada. Por el fuego abres camino donde no